En el extremo occidental del Atlántico, un enorme transatlántico de lujo navega hacia Nueva York en medio de una densa niebla a través de una concurrida ruta marítima. Un barco es detectado de frente por radar, aunque deberían cruzarse a media milla de distancia. Un vigía en la proa observa alerta entre la niebla, pero al ver las luces de frente, el barco va directo hacia ellos. El capitán manda virar todo a babor para evitar el choque, pero ya es tarde. Lo que ocurre después confunde a todos, deja familias destrozadas y a una niña apodada un milagro. A las 8:00 del 17 de julio de 1956, los primeros 277 pasajeros comienzan a abordar el SS Andrea Doria en Génova, Italia. El Andrea Doria es un lujoso transatlántico perteneciente a la línea italiana y es ampliamente considerado como un barco hermoso y lujoso. Hay 3 clases de pasajeros, cada una con comedores, salones, áreas de paseo, cubiertas y piscinas propias. Las áreas sociales están decoradas con pinturas, estatuas y cerámica, y la comida se sirve en porcelana y cubiertos de plata. El barco tiene un tamaño impresionante, con una eslora de 214 metros, una manga de 27 metros y un calado de 9 metros por debajo de la línea de flotación. Con 10 cubiertas fue el barco italiano más grande de su época. El barco usa motores de turbina de vapor con 2 hélices, alcanzando hasta 26 nudos y una velocidad de crucero de 23 nudos. Poco después de las 11:00, el capitán Piero Calamai dirige la salida del barco desde Génova. Este será el viaje 52 del Andrea Doria rumbo al oeste, de Génova a Nueva York en los últimos 3 años. Esa tarde, 48 pasajeros suben en Cannes, Riviera Francesa. El transatlántico navega al sureste hacia Nápoles, sur de Italia, a 400 millas náuticas. 744 pasajeros se suman en Nápoles al día siguiente. El transatlántico hace su última parada en Gibraltar 2 días después para recoger a los últimos 56 pasajeros. En total, 1.134 pasajeros harán el viaje con una tripulación de 572, lo que suma un total de 1.706 personas que parten en el viaje transatlántico del Andrea Doria. El barco cruza el Atlántico a buen ritmo por 8 días. Los pasajeros disfrutan las instalaciones y el clima veraniego mientras esperan su llegada a Estados Unidos. Algunos van para empezar de nuevo. El 25 de julio, cerca del mediodía, el Andrea Doria navega por el extremo occidental del Atlántico hacia la isla de Nantucket. La isla de Nantucket marca la llegada a la costa cerca de Nueva York y la última etapa del viaje del Andrea Doria. En el puerto de Nueva York, la motonave Stockholm está por zarpar en su 103º cruce hacia Gotemburgo, Suecia. El Stockholm pertenece y es operado por la línea sueco-americana, siendo el 4º transatlántico de la compañía con ese nombre. Construido y registrado en Gotemburgo en 1946, el barco mide 160 metros de largo, 21 metros de manga y 8 metros de calado. Aunque es grande, el Stockholm era el transatlántico de pasajeros más pequeño en la ruta del Atlántico Norte entonces. La ruta entre Nueva York y Gotemburgo pasa cerca del Ártico, por lo que el barco tiene una proa rompehielos resistente. El Stockholm sale del puerto de Nueva York antes del mediodía, comandado por el capitán Harry Gunnar Nordensen, con 534 pasajeros y 208 tripulantes a bordo. El barco avanza rápido hacia el Atlántico, pasando por Nantucket. A las 20:30, Johan Carstens, tercer oficial, inicia su guardia en el Estocolmo. Día clave para el tercer oficial Carstens. Es un oficial joven de 26 años y es la primera vez que queda solo en el puente del barco con toda la responsabilidad de su seguridad. Ha supervisado la carga de equipaje y el embarque de pasajeros desde las 6 de la mañana. Carstens asume el mando mientras el Stockholm avanza casi a máxima velocidad, a 18 nudos bajo cielos despejados. Estima que la visibilidad es de 6 millas náuticas. Mientras tanto, el Andrea Doria sigue viajando hacia el puerto de Nueva York. Se aproxima al barco faro de Nantucket Shoals, ubicado a poco más de 45 millas al sureste de la isla Nantucket. El barco faro de Nantucket Shoals es como un faro flotante que marca una zona peligrosa de aguas poco profundas.
El Andrea Doria ha estado en niebla unas 5 horas y media. El Atlántico Norte, cerca de Nantucket, suele tener niebla. Las frías corrientes del Mar de Labrador y la cálida corriente del Golfo crean condiciones ideales para que la niebla cubra el agua. Marineros experimentados son cautelosos con la niebla en aguas poco profundas. El segundo oficial, Curtio Francini, es el oficial de guardia en el puente del Andrea Doria. El tercer oficial junior, Eugenio Giannini, está a cargo del radar, mientras el capitán Piero Calamai supervisa el barco durante la navegación en la niebla. Calamai ordenó que la sirena del barco suene 6 segundos cada 100 segundos. Puso un vigía en la proa con contacto telefónico al puente y ordenó cerrar todas las puertas estancas. También redujo la velocidad del Andrea Doria, pero solo simbólicamente, de 23 a 21.8 nudos. La entrada del Andrea Doria desde el Atlántico al sur del barco faro de Nantucket es la ruta habitual hacia el oeste para barcos similares. La zona de Nantucket, en el Atlántico, recibe mucho tráfico de barcos y se conoce como el Times Square del Atlántico. Hay acuerdos para separar barcos que van al este y oeste, pero no es hasta 1966 que la Organización Marítima Internacional introduce esquemas de separación de tráfico, como autopistas con carriles en zonas de mucho tráfico marítimo. Es 1956 y, aunque hay acuerdos, no se aplican estrictamente. Los barcos que van al oeste siguen la ruta del Andrea Doria y los que van al este navegan 20 millas más al sur. El Stockholm suele tomar una ruta al este, pasando al sur del barco faro de Nantucket, en el trayecto de los barcos que van al oeste. Esta ruta ahorra tiempo y el capitán Nordensen del Stockholm decidió tomarla otra vez hoy. A las 21:00 Nordensen sube al puente para revisar el Stockholm. El barco navega a toda máquina a 18.5 nudos en mares tranquilos. Sopla una brisa suave del suroeste y la temperatura es templada, unos 70 grados Fahrenheit. Se observa una luna casi llena a estribor de la proa y la visibilidad sigue en 6 millas náuticas con horizonte brumoso. Desde aquí, los movimientos del Andrea Doria y el Stockholm quedan envueltos en niebla y controversia, y el debate sobre lo sucedido sigue hasta hoy. Así transcurren las siguientes 2 horas, según testigos de la tripulación. Alrededor de las 21:20 en el Andrea Doria, Giannini detecta el barco faro Nantucket Shoals en el radar, justo al frente, a una distancia de aproximadamente 17 millas. A las 21:40, Calamai ordena cambiar el rumbo del Andrea Doria de 267 a 261 grados con el barco faro Nantucket a 14 millas. La intención es pasar aproximadamente a 1,5 millas al sur del barco faro estacionario. Mientras tanto, Nordensen, aún en el puente del Stockholm, ordena cambiar el rumbo de 0,90 a 0,87 grados. Esto también llevará al Stockholm entre 1 y 2 millas al sur del faro Nantucket. Nordensen deja el puente a las 22:00 y Carstens queda solo a cargo del Stockholm. Nordensen ordena que lo llamen de inmediato si hay niebla o condiciones meteorológicas importantes. A las 22:04 Carstens fija la posición del Stockholm usando las radiobalizas en Block Island y el barco faro de Nantucket. La posición indica que su barco deriva al norte, por lo que a las 22:10 ordena cambiar el rumbo de 0,87 a 0,89 grados para compensar. A las 22:20 el Andrea Doria tiene el barco faro de Nantucket a aproximadamente 1 milla por su banda de estribor. Calamai cambia el rumbo de 261 a 268 grados para dirigir su barco hacia el faro del canal Ambrose y la entrada al puerto de Nueva York. A las 22:40 cambian al timonel en el Stockholm. El timonel Peder Larsson toma el timón durante el cambio de turno y desde entonces parece distraído, permitiendo que el barco se desvíe varios grados del rumbo durante todo su turno. Antes de las 22:46, el Andrea Doria detecta al Stockholm en el radar a unas 17 millas náuticas y 4 grados a estribor. 7 minutos después, a las 22:53, el Stockholm detecta al Andrea Doria en su radar a unas 12 millas
Ambos barcos siguen navegando sin comunicarse por radio ni discutir el rumbo al cruzarse. Costens decide trazar la rápida aproximación del Andrea Doria en una pizarra de trazado de radar. A las 22:56 traza el primer punto con el Andrea Doria a 10 millas y 2 grados a babor. A las 23:02 traza otro punto con el barco a 6 millas y 4 grados a babor. Al conectar los dos puntos, ve que el barco que se aproxima debería pasar por el lado de babor a una distancia de aproximadamente media milla. Eso es más cerca de lo que permitiría el capitán Nordensen, pero lo que realmente le preocupa es que no puede ver las luces del barco. Es de noche y hay una luna brillante a unos 20 grados por la amura de estribor. La visibilidad parece clara. Costens no nota la densa niebla sobre el agua frente al barco en la oscuridad. El Stockholm y el Andrea Doria se aproximan de frente, pero el transatlántico italiano que va al oeste está oculto por este banco de niebla invisible. El Stockholm, rumbo al este, pronto entrará al banco de niebla por su borde occidental. Marineros más experimentados podrían haber reconocido la situación que se estaba desarrollando. Tengo la sensación de que Carstens puede notar que algo no cuadra, pero aún no lo ha descubierto. El silbato de niebla del Andrea Doria está sonando, pero el barco va a gran velocidad. Calamai solo bajó la velocidad a 21.8 nudos, aún más rápido que el Stockholm. Con el Stockholm a 18 nudos, ambos barcos se acercan a 40 nudos combinados. Solo saben la posición o rumbo del otro por un punto en el radar. El radar del Andrea Doria indica que el Stockholm está a 4 grados a estribor a 17 millas y a 14 grados a estribor a 5 millas. Según las lecturas, los barcos tendrán su punto más cercano a 0.84 millas náuticas. Estas lecturas sugieren que los dos barcos harán un cruce de estribor a estribor. Carstens en el Stockholm espera que los barcos crucen de babor a babor. Algo no cuadra. A 3.5 millas de distancia, Calamai ordena virar 4 grados a babor para separar los barcos. Ha decidido pasar relativamente cerca de estribor a estribor. La convención marítima dicta que cuando los barcos se encuentran de frente, deben maniobrar para pasar de babor a babor, de la misma manera que conducirías por el lado derecho de una autopista. Al cambiar de rumbo, Giannini informa que el Stockholm está a 19 grados a estribor de la nueva ruta. Luego revisa el radar que indica al Stockholm a 1.5 millas y 32.5 grados a estribor. Trazar estos dos puntos genera un punto más cercano para ambos barcos. Parece que el Stockholm hizo un pequeño cambio de rumbo en el mismo momento, y la distancia entre los dos barcos se ha reducido en lugar de aumentar. Las nuevas lecturas indican que los barcos cruzarían a 0.59 millas pese al cambio de rumbo de Calamai. En el Stockholm, Carstens localiza el barco acercándose en el radar a 1.8 a 1.9 millas. Él cree que pasará por el lado de babor, con su marcación ahora a 20 grados a babor. Esto es lo opuesto a lo que espera el Andrea Doria. Siguiendo el rumbo del Andrea Doria con las dos lecturas de radar tomadas anteriormente y esta nueva lectura, Carstens ahora espera que el Andrea Doria pase al Stockholm a una distancia de 0.52 millas por su lado de babor. A las 23:09, Carstens toma su última lectura de radar y los barcos están a 1.3 millas de distancia. Escanea el océano y ve las luces del Andrea Doria más cerca de lo esperado, aún a 20 grados por babor. La tripulación del Andrea Doria aún no ha visto al Stockholm. Carstens decide ordenar un giro de 24 grados a estribor para ampliar el espacio de un cruce de babor a babor. Un minuto después, a las 23:10, los barcos están a 0.6 millas de distancia. La maniobra que Carstens ordenó está completa. La tripulación del Andrea Doria ve al Stockholm. Calamai y Giannini en el Andrea Doria ven un tenue resplandor de luz a través de la niebla desde el lado de estribor del puente. Francini deja su estación de radar para contestar una llamada telefónica del vigía en la proa, quien informa que ve luces a estribor. La colisión es inevitable. En el Stockholm, Carstens va al ala de babor del puente y ve al Andrea Doria mostrando luz verde de estribor.
Va a cruzar frente al Stockholm de izquierda a derecha. Carstens ordena poner el timón todo a estribor. Luego corre al telégrafo de máquinas para ordenar toda la máquina atrás y tratar de detener el barco antes del choque. La tripulación del Andrea Doria ya distingue las luces del Stockholm en la niebla. Calamai y sus oficiales observan que el barco que se acerca muestra la luz roja de babor y gira directamente hacia ellos. Calamai ordena girar el timón a babor para evitar la colisión. Pero ya es tarde, la colisión es inevitable. 30 segundos después, la proa rompehielos del Stockholm choca contra el costado de estribor del Andrea Doria, detrás del puente. La proa del Stockholm perfora el casco del Andrea Doria bajo la línea de flotación, inclinándolo rápidamente a estribor. 5 tanques de combustible en el lado de estribor se rompen y se llenan con miles de galones de agua de mar, lo que aumenta aún más la inclinación. El aire queda atrapado en los 5 tanques de combustible vacíos en el lado de babor, haciendo que floten, lo que aumenta aún más la inclinación hacia estribor. El Andrea Doria tiene 11 compartimentos estancos separados por mamparos de acero que cruzan el barco y llegan hasta una cubierta. El Stockholm solo penetró un compartimento, pero hay un problema. El barco soporta una inclinación de 15 grados. Superado este límite, el agua puede pasar sobre los mamparos y llenar el siguiente compartimento. Tanques de estribor inundados y de babor llenos de aire provocan una inclinación a estribor de más de 20 grados rápidamente. El Andrea Doria está perdido. Calamai se da cuenta rápidamente de que el Andrea Doria se está hundiendo y, dentro de los 10 minutos posteriores a la colisión, ordena que se transmita una señal de SOS para el Andrea Doria. Calamai quería alejarse del Stockholm y no frenó el barco. El Andrea Doria, por su velocidad, corta 10 metros de la proa del Stockholm. El Stockholm está en grave peligro de hundirse. El agua que inunda el compartimento de mamparo delantero hace que la proa se hunda. Hay algunas decisiones rápidas en el puente del Stockholm. Vacían los tanques de agua dulce, logrando suficiente flotabilidad para elevar la proa a solo 10 centímetros de su calado normal. Una inspección rápida revela que el daño principal solo afecta al compartimento 1. El mamparo entre el primer y segundo compartimento estanco está seguro. A pesar del estado del barco, el capitán Nordensen cree que el Stockholm está estable y no corre peligro inmediato de hundirse. Ordena que los botes salvavidas se pongan en el agua con la tripulación para ayudar a los pasajeros a bajar del Andrea Doria y transferirlos al Stockholm. El Andrea Doria tiene suficientes botes salvavidas para evacuar a todos los pasajeros y la tripulación del barco. Se reparten en partes iguales a ambos lados del barco en un nivel superior y se bajan a la cubierta de paseo para embarcar pasajeros en emergencias. Desde ahí bajan casi verticalmente al agua, pero la inclinación a estribor impide bajar los botes salvavidas de babor. La mitad de los botes salvavidas no sirve y los de estribor deben bajarse antes de embarcar pasajeros. Es una operación difícil. Se colocan cuerdas y escaleras de gato para bajar a los botes salvavidas. La mitad de los botes del Andrea Doria quedan inutilizables. Subir a las personas a los botes salvavidas es lento y difícil, con más de 1.700 personas a bordo. Si suben la mitad de los pasajeros a los botes, quedan más de 800 a bordo. Los botes salvavidas del Stockholm ayudan en la evacuación, pero se requiere más apoyo urgente. El Stockholm es un barco demasiado pequeño para llevar a todos a bordo y entre ambos no hay suficientes botes salvavidas para evacuar a todos. El progreso es lento y el Andrea Doria podría hundirse antes de que logren sacar a todos del barco. La colisión sucede en una ruta marítima concurrida y varios barcos responden al auxilio del Andrea Doria. El carguero Cape Ann llega primero a la escena y despliega sus 2 botes salvavidas de 40 plazas para trasladar pasajeros del averiado Andrea Doria al Stockholm. El siguiente en llegar es el buque de transporte de la Marina de Estados Unidos, Private William H. Thomas, al mando del capitán John Shee, encargado de la operación de rescate. Ordena a su tripulación preparar los 8 botes salvavidas de inmediato. También se une al rescate el destructor escolta de la Marina de los Estados Unidos, USS Edward H. Allen.
Los botes salvavidas de estribor del Andrea Doria ya fueron desplegados, pero muchos siguen parcialmente llenos, con unos 200 tripulantes en pánico y pocos pasajeros. Otros barcos ayudan, pero aún hay más de 1000 personas atrapadas en el Andrea Doria. Requieren más ayuda. El SS Île-de-France de la línea francesa está a 44 millas náuticas al este. Con 241 metros y capacidad para más de 2.500 personas, este transatlántico de lujo cuenta con suficientes botes salvavidas para todos a bordo del Andrea Doria. Aún más, tiene la capacidad de recibir a todos los sobrevivientes a bordo. El Île-de-France está bajo el mando del capitán Raoul de Baudin, quien sirvió en el transatlántico francés durante 35 años. El barco va de Nueva York a Le Havre, Francia. Al principio, Baudin decide no ir directo a la escena. Él piensa que un barco moderno como el Andrea Doria difícilmente corre serio riesgo de hundirse. No quiere cambiar de rumbo porque tendría que volver a Nueva York a repostar y eso retrasaría el viaje. Sin embargo, cumple la ley marítima e intenta contactar al Andrea Doria por radio. Al inicio no logra contactar. Se comunica con otros barcos y sus capitanes le confirman que más de 1000 vidas están en riesgo. El capitán Baudin ordena de inmediato que su barco dé la vuelta y ponga rumbo al sitio de la colisión. Menos de 3 horas después, el Île-de-France se acerca. El capitán Baudin ordena encender todas las luces exteriores del barco. El barco iluminado alivia a los atrapados en el Andrea Doria. El capitán Baudin coloca su barco por estribor del Andrea Doria para protegerlo del viento y las olas. El Île-de-France rescata a la mayoría de los pasajeros del Andrea Doria usando 10 botes salvavidas entre ambos barcos. Rescatan a 1.663 pasajeros y tripulantes del Andrea Doria. Un hombre durmió durante el incidente y despertó para ser rescatado. El dañado Stockholm recibe a 545 sobrevivientes, incluidos 234 tripulantes del Andrea Doria que dejaron su barco antes que los pasajeros. 129 sobrevivientes son rescatados por el Cape Ann, 159 por el Private William H. Thomas de la Marina de los Estados Unidos y 77 por el USS Edward H. Allen, incluyendo al capitán Calamai y sus oficiales. La tripulación del puente del Andrea Doria logra mantener la calma en su barco mientras lleva a cabo un exigente rescate de prácticamente todos los pasajeros del barco. Los oficiales son los últimos en dejar el barco. El capitán Calamai planea hundirse con el barco, pero su tripulación lo convence de no hacerlo. En el desastre del Andrea Doria murieron 46 pasajeros y tripulantes. 43 mueren en la colisión y 3 más durante el rescate. Una de las víctimas es una niña que, al ser soltada por su padre en pánico en un bote salvavidas, sufre una lesión en la cabeza. 5 miembros de la tripulación que estaban en la parte delantera del Stockholm también murieron en la colisión inicial. Entre los 1.663 sobrevivientes del Andrea Doria está Linda Morgan, de 14 años, conocida como la Chica Milagro. Linda duerme con su media hermana en su camarote, ubicado en la zona de impacto del Stockholm bajo el puente del Andrea Doria. Cuando los barcos chocan, su media hermana muere. Su padrastro, en el camarote contiguo, muere y su madre queda gravemente herida. Linda es lanzada de su litera y aterriza a salvo en la cubierta de proa del Stockholm. Un tripulante la halla tras oírla llamar a su madre. Un miembro de la tripulación que habla español puede traducir. Estaba en el Andrea Doria. ¿Dónde estoy? A las 09:45 del jueves 26 de julio de 1956, poco más de 10 horas después de la colisión, el Andrea Doria finalmente comienza a hundirse. El barco fue evacuado. A las 10:00 el lado de estribor empieza a hundirse y la proa se desliza hacia abajo. La popa sube un poco y se ven la hélice de babor y el eje. Cuando el lado de babor se desliza por debajo de la línea de flotación, algunos de los botes salvavidas sin usar se sueltan de sus pescantes y flotan boca abajo en fila. El barco se hunde a las 10:09, tras derivar casi 1.6 millas náuticas desde la colisión.
Las 43 personas que murieron en el Andrea Doria quedaron sepultadas en el barco al hundirse. Después del hundimiento del Andrea Doria, hubo meses de investigaciones sobre la causa de la colisión. Oficiales de ambos lados dan sus versiones del hecho. Se presentaría más evidencia, pero las líneas navieras italiana y sueco-estadounidense llegaron a un acuerdo extrajudicial. Cada naviera absorbe sus daños. Los daños de la línea sueco-estadounidense se estiman en $2 millones y la italiana pierde el valor total del Andrea Doria. Unos 30 millones. Ambas navieras aportan a un fondo para ayudar a las familias de las víctimas. La densa niebla se señala como la causa principal del desastre, pero hay preguntas sobre las decisiones de ambas tripulaciones. Es importante preguntarse si alguien miente sobre su versión de los hechos. El Andrea Doria espera cruzar estribor con estribor, mientras que Carstens en el Stockholm espera cruzar babor con babor. Carstens afirma que vio al Andrea Doria por babor, lo que no parece tener sentido. Quizá nunca sepamos qué pasó, pero así lo interpreto yo. El Stockholm avanza al este por un canal de dirección oeste. Eso no preocupa al capitán Calamai en el Andrea Doria. Él solo espera que el Stockholm siga su rumbo y pasen estribor con estribor a casi 1 milla de distancia. Apenas disminuyen la velocidad. Carstens en el Stockholm no es tan experimentado y decide seguir una convención marítima para pasar babor con babor, aunque no estén en rumbo de colisión. Él no ve la niebla. Cada barco entonces hace correcciones de rumbo para asegurarse de que se cumplan sus expectativas. Ningún barco se comunica para coordinar su rumbo, simplemente asumen que lo que esperan que suceda realmente sucederá. El papá de un amigo mío era comandante en la marina. Nos decía que obtienes lo que inspeccionas, no lo que esperas. El Stockholm espera pasar de babor a babor, por eso sigue girando a la derecha con pequeños ajustes de rumbo para lograrlo. El Andrea Doria espera pasar de estribor a estribor, así que siguen girando a la izquierda de manera incremental para asegurarse de pasar de estribor a estribor. Ambos simplemente están girando hacia la trayectoria del otro. Cuando miran el radar, pueden ver el punto en la pantalla, lo que confirma que el barco está en el lado que esperan. Y cada vez que hacen una alteración en el rumbo, mantiene el barco de ese lado. La niebla es tan densa que no pueden ver las luces del otro, lo que les daría más información sobre qué lado del barco pueden ver realmente. Si uno de los barcos hubiera cambiado de dirección de forma obvia para indicar sus intenciones temprano, habría ayudado al otro a planear su rumbo. Usar la radio para contactar al otro barco quizá habría evitado la colisión. Los oficiales del Andrea Doria actuaron honorablemente y permanecieron a bordo para asegurar la evacuación, algo que no hicieron los del Oceanus. Dejo el enlace al video aquí.